Las 37 economías industrializadas del acuerdo pueden cumplir sus objetivos de la manera que les convenga, incluso mediante el intercambio de carbono. El protocolo también posee dos instrumentos únicos y propios, conocidos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y la Implementación Conjunta. Al invertir en proyectos de tecnología limpia en economías en desarrollo o en el ex bloque soviético, las economías avanzadas obtienen créditos de carbono que pueden vender o ser compensados por sus cuotas de emisión. Los países que no llegan a cumplir sus objetivos de emisiones deben compensar por la diferencia, además de que se les asigna una penalidad del 30% en cualquier segundo. Comercio de emisiones. El protocolo permite el comercio de emisiones, es decir, la compraventa de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero entre países industrializados que tengan objetivos establecidos dentro del protocolo de Kioto. De esta forma, los que reduzcan sus emisiones en mayor medida que lo comprometido podrán vender los certificados de emisión sobrantes a los países que no hayan podido alcanzar su compromiso. Este protocolo se enfrentó desde su inicio a una serie de desacuerdos que han repercutido en su efectividad. Al principio fue ratificado por 156 países, pero después se rechazó por los países más contaminados. Incluso países no tan industrializados en vía de desarrollo firmaron este acuerdo. Estos no tienen que cumplir un objetivo específico, pero sí comprometerse a un cierto control de emisión de gases. Ya desde su primera firma en 1997, su entrada en vigor fue complicada. Gran culpa de ello la tuvo Estados Unidos, un país altamente contaminante, tanto como más de un 30% a escala mundial, que al principio apoyó el tratado, pero después su presidente George Bush lo rechazó, dando prioridad a la competitividad de las empresas en detrimento de la ecología. El 16 de febrero del 2005 fue un día importante para la ecología al ser el pacto ratificado por 141 países, aunque no se encontraban entre otras las firmas el gran país estadounidense. A día de hoy, las naciones que siguen tratando emiten un total del 62% de los gases totales del planeta. A los países miembros de la Unión Europea se les exige una reducción del 8%. Sin embargo, hoy por hoy no lograrán cumplir plenamente sus objetivos más que el 6%. Entre 1990 y 1996, la Unión Europea solo redujo sus emisiones de dióxido en un 1%, un número muy inferior a los que se le pretendía. La situación en España es todavía más complicada. Actualmente, España supera un 40% las emisiones que producían hace 15 años y el propio Ministerio del Medio Ambiente ya advirtió de las consecuencias nocivas que tendrá el cambio climático en la península ibérica. Aún queda mucho por hacer. El protocolo de Kioto no es la perfecta solución, especialmente porque muchos países contaminantes aún no dieron luz verde a la propuesta de cumplirlo. Sin embargo, este es una herramienta que nace como respuesta al cambio climático y se espera que los gobiernos se comprometan más con esta y otras medidas a favor de la ecología y la sostenibilidad. Colombia, a pesar de ser uno de los países que no cuenta con compromisos de reducción de emisiones en el primer periodo de cumplimiento, es decir, entre el 2008 y el 2012, le daba alta prioridad al problema del cambio climático. El país reconoce la oportunidad que el protocolo ofrece para fortalecer los lazos de cooperación e integración con la comunidad internacional para contribuir al desarrollo sostenible. El Gobierno Nacional ha destinado los recursos y ha ejecutado las acciones para participar activamente con un portafolio de proyectos en el mercado de reducción de emisiones entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo, conocido como Mecanismos de Desarrollo Limpio. Cuenta actualmente con un portafolio de proyectos elegibles al Mecanismo de Desarrollo Limpio de aproximadamente 45 proyectos, los cuales representan un potencial de reducciones de gases invernaderos de 70.7 millones de dióxido de carbono. Dentro de las actividades adelantadas por Colombia para mitigar el cambio climático se definieron los lineamientos de la política y las 7 estrategias para responder a esta amenaza, cumplir los compromisos internacionales asumidos y potenciar las oportunidades, entre ellas la promoción de las actividades de reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero. A la fecha se han firmado 2 acuerdos de compraventa de reducciones certificadas de gases de efecto invernadero entre unas empresas públicas de Medellín y Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial por un monto de $3.2 millones por concepto de la venta de reducciones de gases por proyecto del parque eólico. El protocolo de Kioto finalizará definitivamente en 2020, cuando comiencen a realizarse las actualizaciones del Acuerdo de París. Cuando se seque el último río, se tale el último árbol y se muera el último pez, el hombre se dará cuenta de que el dinero no se puede comer. No olvidemos cuidar el medio ambiente. Gracias por su atención.